Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Ley Martín, hoy con un invitado muy, pero muy especial. Se llama Juan Sebastián Celis Maya. Es una persona que tiene muchos videos en YouTube, tiene un canal muy prestigioso, muy famoso, un canal maravilloso que le enseña a las personas y les enseñan algo que a uno no le enseñan, así como no le enseñan a los padres a ser papás, tampoco le enseñan a uno a manejar el dinero. Y esto es una cosa complicadísima porque es que conseguir el dinero es muy complicado y es muy difícil y se gasta con una facilidad absolutamente asombrosa. Entonces, tengo unas preguntas adicionales. Este es mi segundo informe con Juan Sebastián Celis Maya y más adelante nos va a contar un poco sobre un curso que él maneja de dinero y abundancia, porque definitivamente uno tiene que aprender de inteligencia financiera. Uno tiene que aprender cómo manejo la plata, porque eso es fundamental. Hombre, ¿de qué le sirve a una persona ganar mucho dinero si se lo gasta? Hay personas que se ganan 2 millones de pesos y tienen más posibilidades de generar riqueza que uno que se gana 15. De hecho, en un video que vi por YouTube se decía que la riqueza puede medirse en el tiempo en el que usted puede vivir sin tener que trabajar. Entonces, ¿usted cuánto tiempo puede vivir sin tener que trabajar? 2 años. ¿Y usted cuánto se gana? 2 millones de pesos. ¿Y usted cuánto se gana? Yo me gano 15. ¿Y usted cuánto tiempo podría sobrevivir si perdiera el trabajo? Hice menos de un mes. Entonces, definitivamente es como por ahí. Juan Sebastián, bienvenido a la cadena Caracol de Colombia. Muchas gracias, Germán. No, y lo que dices es totalmente cierto, porque en parte esa riqueza que vemos, incluso en Instagram, en redes sociales, en YouTube, la gente mostrando sus viajes, sus carros, sus cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de 2 personas y las 2 personas asumamos que tienen 1.000 millones de pesos en sus cuentas. Una de las 2 personas invierte su dinero, crea un portafolio de inversión y empieza a ponerlo a rendir frutos a futuro. El otro se va de viaje, se compra un carro de alta gama y hace una fiesta espectacular y se gasta toda la plata. Cuando vemos el Instagram de él, decimos, él tiene plata. Y cuando vemos el Instagram del otro, pues se tomará una foto con su gato en la cocina haciendo un sándwich y no vemos que sea realmente rico, pero ese es el verdadero rico. Entonces parte mucho de esa mentalidad de que como colombianos nos hemos mucho adaptado a ver para creer, y en parte la riqueza no se ve porque empieza en nuestro interior, empieza en nuestra mente, empieza en nuestra mentalidad y en cómo esa mentalidad determina esas decisiones que tomamos. A veces, por ejemplo, pasa que la gente tiene las oportunidades ahí, tiene las capacidades, las habilidades, tiene computador, celular, acceso a internet y podría estar incluso generando ingresos desde su casa, pero dice no, es que no hay trabajo, o es que en Colombia es muy difícil. Podría estar ganando dinero en dólares incluso, como yo lo empecé a hacer en 2009, cuando la gente ni siquiera estaba hablando del teletrabajo, cuando yo fui a abrir una empresa en la Cámara de Comercio y me dijeron, ¿usted a qué diablo se va a dedicar? ¿Cómo así? ¿Cuál es su inventario? ¿Dónde tiene la oficina? ¿Cómo le llegan sus clientes? Y yo tratando de explicarles que era virtual y no me entendían. Pero hoy en día hay montones de oportunidades y es abrir un poco la mente a que eso es posible y que realmente yo, incluso desde donde me encuentre, en cualquier ubicación, incluso desde cualquier posición en la que arranque, porque yo empecé con mi abuela ganándose menos de un salario mínimo para sostenerse ella y sostenerme a mí en la universidad pública. Me tuve que ganar la matrícula de honor estudiante y muchas otras cosas, de manera que pudiera pues al menos adquirir ciertos conocimientos y despegar. Y empecé desde cero y lo que más me funcionó a mí fue educarme constantemente. Y creo que el activo más valioso con el cual todos contamos es nuestra mente y los conocimientos que podamos poner en práctica. Así que pues esa mentalidad siento que es el pilar fundamental y como todos los cimientos de lo que uno puede construir. Claro, de hecho dice Peter Drucker que quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. A mí me decía Jean-Claude Bessoud, el presidente de Aviatur, en una entrevista que le hago para uno de mis libros en el Centro Andino, me decía, delegar sin capacitar es claudicar.
Y a mí me preguntan mucho en mis seminarios y en mis conferencias sobre así se habla en público, a veces el servicio al cliente, el poder vendedor de la atención telefónica, actitud laboral positiva, todos somos vendedores. Hay gente que me dice, ¿pero qué es capacitar? Y yo les doy una respuesta. Capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo. Capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo. ¿Por qué? Porque es que nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Hay un colega mío que dice, delegar sin capacitar tiene un sinónimo, suicidio. Y una persona mal capacitada es una persona que puede quebrar a una empresa. Entonces la capacitación es absolutamente fundamental. Y hay gente que me dice en mis seminarios de hablar en público, Juan Sebastián, ay, por no hablar en público, tantas oportunidades que se han perdido. Yo les digo, tranquilo que una oportunidad nunca se pierde, siempre la coge otro. Totalmente cierto. Y hoy en día, sobre todo, estamos viendo que hay una evolución hacia el adquirir habilidades que nos permitan lograr resultados. Antes, quizás eran los títulos universitarios que teníamos los que de pronto nos abrían las puertas. Ahora, por ejemplo, yo tengo un amigo que no tiene un título universitario en idiomas o alguna cosa parecida y está trabajando como programador en una empresa multinacional de desarrollo de software porque estudió a través de YouTube con videos gratuitos cómo empezar a programar en un lenguaje y adquirió esa habilidad en 6 meses, pasó un examen que le hicieron básicamente de aptitud y listo, ya hoy en día tiene un sueldo de más de 8 millones de pesos desde su casa. Lo cual me parece increíble considerando pues, que todo lo hizo por sí mismo, como tú dices, precisamente uno autoeducarse, buscar información de forma autodidacta y buscar esa capacitación y volverse capaz cada vez en más aspectos de la vida que realmente tengan utilidad y tengan aplicación. A veces siento que la educación formal, aunque nos puede abrir las puertas hoy en día incluso a muchas cosas, se enfoca en algunos aspectos que cuando los queremos llevar a la práctica tenemos que continuar aprendiendo, tenemos que adquirir conocimientos adicionales y que es esa escuela de la vida la que nos enseña cosas que en últimas son las que terminan rindiéndonos más frutos. Eso y también conocer la experiencia de otras personas que digamos antes pues no era tan fácil, hoy en día podemos saber, mira, esta persona está haciendo esto y le está funcionando. Podemos implementarlo. Y al mismo tiempo, es un balance y un equilibrio delicado, cuidarnos mucho de lo que son las estafas, porque están saliendo hoy en día todo tipo de supuestas oportunidades de inversión, de crecimiento de negocio, de poner a invertir y a crecer tu dinero un 300% en pocos meses, y ya de hecho han caído varias de esas cosas. Entonces también es mucho lo que yo denomino inteligencia financiera, que se compone de muchos aspectos que no son más que el conocer cómo funciona el dinero, las reglas del juego y cómo realmente ponerlas a mi favor para lograr yo resultados. Y ahí es donde mucha gente dice, bueno, pero ¿y para qué todo ese dinero? Porque yo no quiero ser como avaro y yo no quiero estar tan enfocado en que quiero hacerme rico, millonario y acumular fortuna. Y la respuesta a esas personas es, si tú eres una persona generosa, con más dinero puedes ser todavía más generosa. Puedes hacer que el dinero que consigas no solamente lo consigas porque brindes soluciones a las personas, por ejemplo, a veces que compramos comida en el supermercado, no estamos pensando el supermercado me está quitando plata, sino que estamos pensando en vamos a saciar una necesidad o el hambre o el deseo o lo que sea. Es un ganar-ganar. Y cuando realmente tenemos esto presente, no solamente en la transacción en sí, podemos justamente verlo de forma ganar-ganar, sino también en otros aspectos de la vida que básicamente pues, lo podemos transmitir a todo lo que hacemos. Entonces es como pensar en abundancia y pensar en que con el dinero que tenemos podemos aportar a muchas personas, podemos ayudar, enseñar, educar, compartir o contribuir y hacer que la misión que es nuestro propósito de vida sea posible gracias a que el dinero que nos llega nos habilita para lograrlo. Sí. Me decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, de quien fui su jefe de radio en una campaña política, nadie da tanto como quien da esperanza. Y leía en una oportunidad otra reflexión que dice que lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le dejó a los demás. Y me decía también Miguel Ángel Cornejo, a quien entrevisto en un libro mío que se llama Líderes que Enseñan, me decía varias cosas, porque era un maestro, ¿no? Me decía, yo tengo una adicción, y le dije, ¿cuál es? Dijo, la adicción a aprender. Y yo le decía que yo tenía una doble adicción porque tenía la adicción a aprender y a enseñar. Pero
Pero Miguel Ángel Cornejo me decía también que un conferencista, como es su caso, puede cambiar el destino completo de una persona con una frase, y a mí no me cabe la menor duda en el sentido de que la vida completa de una persona puede cambiar por una experiencia, por un libro, por una película o incluso por una sola frase. Hay frases que a una persona la pueden estremecer y le pueden, decía Cornejo utilizaba el término de podemos cruzar a las personas con una sola frase. Yo tuve un seminario, esto lo he compartido con los oyentes de Una Voz en el Camino de Caracol. Yo tuve un seminario donde una persona dijo muchas cosas y cosas muy inteligentes, pero dio una frase que generó un gran impacto en los demás. Y la frase fue la siguiente, a propósito del dinero. Decía, mire, uno tiene que vivir de la forma más digna que pueda con el presupuesto que tenga. No vivir por encima de sus posibilidades. Y yo lo he dicho en mi columna, hay personas en el estrato 6 aguantando hambre y hay otras en el 3 viviendo divinamente. Totalmente. En mi caso, ahora que mencionas justamente esa parte de la frase, siento que para mí fue trascendental, no tanto a nivel de frases, sino a nivel de conceptos o gemas de conocimiento, como yo las llamo, que te pueden cambiar la vida, porque yo estuve en algún punto, en mi universidad, yo mientras estudiaba empecé una empresa. Y yo dije, listo, porque yo no quiero ser empleado, quiero ser emprendedor, siempre ser independiente, ganar mucho dinero y toda la cosa. Yo ya más o menos había leído un poco los libros de Robert Kiyosaki, tenía como muchas metas y ambiciones. Pero me di cuenta que no era tan fácil y me estrellé un poco con el mundo corporativo, con muchas exigencias, con saber que no tenía un jefe, pero tenía montones, porque cada cliente era mi jefe. Y en medio de dificultades, incluso porque yo empecé a generar buenos ingresos y después mis ingresos variables eran que en algunos momentos yo no tenía plata y en otros momentos tenía mucha y yo no sabía qué estaba pasando, me puse a estudiar información. Y estudiando y aprendiendo mucho, de hecho, de un blog que hoy desafortunadamente ya no existe, no sé por qué lo quitaron, fue el que para mí me cambió la vida. Y una de las cosas que decía ese blog es: sueña tu vida y vive tu sueño. Hay que empezar por imaginar las cosas que puedes lograr y luego vivir todo lo que sea necesario, el camino, recorrerlo hacia llegar hasta allá. No importa que no sepas incluso con claridad cuál es el destino y mucho menos el camino. Es como, bueno, pongamos al menos un horizonte. Y si a mí alguien me hubiera dicho hace 10, 12 años, esto es lo que vas a estar viviendo dentro de 10 o 12 años, yo le hubiera dicho, estás completamente loco, no te creo, o sea, imposible. Y es realmente sorprendente como algo tan simple como yo en algún momento sentirme frustrado y decir, voy a buscar en internet qué me puede ayudar, cómo mejorar esta situación, cómo ser más productivo, cómo ser más ordenado, cómo manejar mejor el dinero. Y volverme adicto a esa información, a esa educación, empezar a poner en práctica, aplicar muchas cosas que yo dije, yo no me puedo quedar con este conocimiento. Ahí fue donde yo abrí mi blog y empecé a compartir algo de información, después el canal de YouTube, y bueno, cada punto se fue conectando con el siguiente hasta que yo pues llegué a donde estoy ahora y sigo en camino hacia todo lo que me falta. Pero es completamente cierto de que a veces un pequeño dato, una pequeña información, una pequeña frase te transforma la vida por completo. En mi caso fue totalmente cierto. Te la voltea, espectacular. Óigame, muchísimas gracias a Juan Sebastián Celis Maya. Este tema de la educación financiera es absolutamente trascendental. Y voy a hacer un nuevo informe con Juan Sebastián porque yo tengo la certeza absoluta de que las personas con este tipo de reflexiones, ¿qué es lo que nos saca de la monotonía? La reflexión. Entonces hay que poner a pensar a las personas, todos tenemos que pensar y este tipo de reflexiones pues pueden sacar a una persona de problemas financieros. Ahora, la idea aquí es que la persona estudie y que la persona se prepare. Hay una tendencia en el ser humano que es echarle la culpa a los demás. Y es rico hacerlo, pero tiene un problema gravísimo y es que le quita a usted el poder de
decidir y el poder de actuar. Yo siempre he pensado que cuando se presentan los problemas, uno no debe enfocarse en el problema, sino en la solución. El enfoque tiene que ser hacia la solución. Y otra reflexión que formulo a veces para los oyentes es que no le eche la culpa a los demás. Es que ella me engatusó, ella no lo engatusó, usted se dejó engatusar. Es que él me engañó, no, es que él no lo engañó, usted se dejó engañar. A uno nadie le hace las cosas, uno se las deja hacer. Entonces es importantísimo. Es que ellos de esa pirámide me estafaron, ellos no lo estafaron, usted se dejó estafar. ¿Sí? Correcto, bueno, muchísimas gracias a Juan Sebastián Celis Maya. Esto era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. Voy a tener un seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto en abril. Seminario presencial acá en Bogotá. A quien desee mis libros consigue 17 en Amazon. Y a quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o lo escribimos completo. Se comunica conmigo. Mi correo electrónico conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.